Buenos días a todas y todos, un gusto estar acá. Lo primero que tengo que decir, bueno, además de gracias a Paola, Jonathan, por la invitación a esta primera ocasión que vengo a una comunidad que realmente me tiene sorprendido y muy contento de todo lo que he aprendido, discutido, entendido de otra forma, y ver a caras conocidas y queridas hace bastante tiempo que no nos encontrábamos. Eh, y además de agradecer y mostrar mi sorpresa muy, muy positiva, mencionarles que en efecto nosotros estamos comentando este tipo de cosas sobre mentira y corrupción y cooperación y cultura hace tiempo. Y entonces a lo mejor algunas de las cosas que tengo acá dan por sentados algunos elementos que quizá tenga que explicar un poquito más a fondo si es que no me expliqué en las láminas. Eh, la charla lo que intenta es, me parece muy auspicioso que se haya tenido la plática anterior porque se puede ver lo que vamos a mostrar acá desde un punto de vista evolucionista, desde un punto de vista multinivel. Ah, pero también siento que lo que traigo para ustedes intenta que discutamos cuáles son los procesos cognitivos o sociocognitivos en particular asociados a la corrupción. Porque de repente se da por sentado que el agente, los actores simplemente se involucran en cosas, digamos, no debidas, no adecuadas para la sociedad, sabiendo todos los elementos que están involucrados de términos morales y no necesariamente es el caso. Entonces, la siguiente, por favor. Eh, Quisiera enmarcar esto, en primer lugar, en este aspecto, en esta mirada desde la responsabilidad moral, que tiene que ver con aquellas situaciones que podrían implicar actos de corrupción, que son vistas como moralmente reprobables, pero vistas desde afuera, de una mirada que tome en cuenta todos los elementos. A lo mejor los actores que de repente tenemos, encontramos al policía que nos dice, joven, se pasó usted del alto, o el día de hoy no circulaba, y encontramos, digamos, esta interacción con un agente de la autoridad, con poder, no necesariamente tomamos en cuenta en ese momento toda la estructura, todos los elementos que concurren a una situación donde podemos o no dar lo que llamamos en México una mordida, también conocida como coima. Eh, eh, este tipo de situaciones, afortunadamente, se ha encontrado que son funcionales para ciertas sociedades, son indispensables, son una especie de aceite que permite que el sistema que está hecho para poner barreras permita funcionar. Entonces, de repente parece que el actor es el responsable del policía o el conductor del coche involucrarse en corrupción cuando posiblemente sea más bien parte de un sistema que le pide actuar de esta forma, oscureciendo o dejando atrás los elementos que son opacos para un agente situado, pero que son parte del sistema en su conjunto. Eh, Ustedes lo saben mejor que los que son filósofos. Aquí está la discusión si existe un determinismo, si digamos de alguna forma podemos decir, pues el sistema te lo está poniendo enfrente, o tienes la capacidad de abstraerte de un acto de corrupción. También el tema de si la responsabilidad es individual o es colectiva, Y si tenemos que tenemos dar que dar una una descripción descripción contextual, contextual situada, o o podemos podemos acercarnos a, acercarnos digamos, digamos, parámetros parámetros más más universales universales de de la la ética. Y y por por supuesto, supuesto pues pues están están involucrados involucrados las posturas de de la la moral, moral, consecuencialista, consecuencialista, ética ética y y compatibilista, compatibilista, ¿no? ¿no? Todos los Los actos de actos de corrupción corrupción presuponen presuponen una una acción acción intencional, intersubjetiva, o sea, me tengo que entender cuando el policía me dice, ¿cómo nos podemos arreglar, joven? Y entonces esta intersubjetividad de valores asumidos tiene que estar clara porque algunos que pues crecimos de otra manera, la primera vez que nos dijeron eso, dijimos, sí, cómo no, nos podemos entender, ¿por qué no platicamos? Pero en otra ocasión yo quiero llegar a mi lugar de destino. Entonces no había esa comprensión de lo que me estaba diciendo cuando me sugería cosas, ¿no? Y hay un conocimiento causal de que si, o hay una secuencia causal de que si alguien comete un acto indebido que incurre en responsabilidad moral, puede tener, digamos, partir esa secuencia de hechos a la hora que da dinero, por ejemplo, ¿no? De hecho, en algunos lados en México, para nuestros visitantes externos, va a ser interesante cuando tú le das un dinero al policía porque te deje seguir adelante, te dan una contraseña, te dan una palabra clave.
o te dicen algo que te permite la siguiente vez que te paren, decir, bueno, pues ya no hay problema, ya pagó su cuota, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo de cómo la cadena causal moral queda ya solventada, que ya saldada con este acuerdo y con esta contraseña. Y finalmente asume una capacidad de la gente para poder hacer ciertas cosas o no hacerlas. Muchas veces no es el caso. Para muchas personas específicamente que tienen restricciones de diferente tipo, pero económicas en particular, no es posible a obtener un servicio de salud, o no es posible tener un acta de nacimiento, o no es posible pasar ciertas cosas si no tienen los recursos para pagar ese tarifa de entrada al sistema. Y en ese sentido no es tan optativo como para quien pudiese desde una clase media decir, sabes que yo no le entro, lleva mi coche al corralón y ya después veo cómo lo saco. Hay una cosa muy sistémica que no es tanto la responsabilidad y la capacidad de entrar o no, sino que está construida en el sistema. Pero es debatible. Todo lo que estoy diciendo aquí es bastante complejo desde el punto de vista moral. Decir es culpa del policía, es culpa del conductor. Está construido el sistema de esta forma por razones históricas que quizá toquemos. La siguiente, por favor. Ahí me faltó comentar una cosa rápida. El anterior, ustedes conocen el dilema de Trolley. Una persona puede o no mover la palanca porque viene un accidente en curso y entonces tiene que decidir entre mata a una o mata a cinco. Y ahí está expresado, o la ilustración intenta mostrar cómo el agente está sujeto a una serie de conocimientos previos, capacidad causal, reglas morales, y es muy difícil analizarlo. De hecho, parece no tiene una solución exactamente ese dilema, porque hagas lo que hagas, estás incurriendo en una responsabilidad moral. Es el mismo caso de la corrupción, ¿no? Ahora sí, por favor. Bueno, podemos definir corrupción como las situaciones donde beneficios privados y bienes públicos se encuentran en oposición. Esto, pues, ha sido analizado, por ejemplo, desde la economía conductual u otras disciplinas que, desde los bienes comunes, de Ostrom y otros pensadores, ven a los bienes en esta oposición. Se asemeja a lo que se comentó antes del free rider, porque se podría pensar que quien está incurriendo en corrupción no es tal, sino que está haciendo, o sea, no es un free rider, no es un gorrón, lo que está haciendo es participar en una manera en que la sociedad se beneficia de manera más global. Curiosamente estoy diciendo, ser corrupto puede ser cooperativo, no necesariamente free rider, ¿no? Y bueno, ahí tenemos estos ejemplos, donde los agentes toman decisiones sobre distribuciones de recursos que le benefician individualmente, pero puede ser desde ofrecer el dinero directamente hasta peculado, ¿no? Bienes públicos, gubernamentales y todos los demás que conocemos. Infortunadamente, no vemos, según las encuestas mundiales sobre corrupción, que los países en general estén cambiando su posición o que estén mejorando en términos de la corrupción percibida. Nuestro país, el sexenio pasado, descendió varios lugares en los índices de corrupción, así que a lo mejor no es tan fácil asumir que es por una política pública donde se tienen, o solo una política pública donde se tienen que llevar a cabo los cambios. Necesitamos entenderlos desde otro punto de vista más sociocognitivo. Esa es la apuesta acá. La que sigue, por favor. Para que exista responsabilidad de haber una atribución de intencionalidad, como se dijo, de razonamiento. Críticamente tiene que haber un razonamiento de la conveniencia o las posibilidades que se abren cuando se está en una situación de diferencial de poder y acceso a recursos a partir de normas y valores comunes, expectativas compartidas. Bien podría ser que cuando yo le doy el dinero al policía para poder seguir mi camino, diga, sí, por mí ya quedó adelante, sin problema, pero allá enfrente está otro, ya no me toca a mí, ya no sé qué va a pasar. Pero hay esta asunción, esta presunción de que pasando esas, después yo estoy, digamos, en mejor condición para la siguiente ocasión que me detengan, al menos en cuanto a la misma falta, ¿no? Estos atributos se pueden analizar sociocognitivamente. Quisiera aquí hacer la distinción entre una aproximación puramente cognitiva, incluso encarnada. La aproximación sociocognitiva tiene que ver mucho con relaciones entre grupos, con tomar en cuenta la intersubjetividad, con el hecho de que hay mecanismos para atribuir
pensamientos o para derivar implicaciones y tomar decisiones a partir de una cultura y a partir de unas normas específicas sí, un grupo social en particular. Perdón, la atribución de intencionalidad refiere solamente a una intención, ¿cierto? O sea, tener la intención de. En el caso de la filosofía de la mente, normalmente es así. En el caso de la cognición social, la atribución de intencionalidad es no solamente eso, sino qué relación tienen entre los grupos. ¿Sí? O sea, atribuyo no solamente al actor que tengo enfrente, sino atribuyo en función de que pertenece a un grupo. Yo no veo al policía como el agente Juan, sino además como parte de una estructura que representa una autoridad. Entonces, son relaciones entre grupos en términos sociocognitivos. Por eso el énfasis en lo socio. Si encuentro otro policía, es un elemento más de la misma corporación y entonces, así como me arreglé con el anterior, me arreglo con el siguiente. ¿No? Hay una extrapolación en ese sentido, no a un agente, sino a un conjunto de agentes con atributos similares. Sí, ese es Gracias. La que sigue, por favor. Por otro lado, nosotros hemos venido trabajando hace un buen rato el tema de la confianza. La confianza se entiende, por ejemplo, desde Luhmann, como poner algo que es valioso para mí en las manos de alguien, en la expectativa de que ese alguien va a actuar benévolamente o recíprocamente. Les pediría que levanten la mano quienes de ustedes acá podrían hablar, si tuvieran el número, si estuvieran en la circunstancia, al vecino del departamento, de su casa, para decir, por favor, asómate, la llave está abajo del tapete y creo que dejé abierta la llave del gas. Métete a mi casa, por favor, vecino, y ve a ver qué es lo que pasa. Como una tercera parte, quizás. No es común que tengamos no solo la relación, sino la confianza con alguien alrededor como para poder dejarlo entrar a nuestra casa. Ahí hay un ejemplo de confianza, poner algo que es importante para uno en manos de alguien más, asumiendo o con la actitud, la predisposición de que va a ser benévola esa persona hacia uno. Entonces, si se dan cuenta, bajo esta concepción de confianza, se requiere construir confianza, al menos situacionalmente, con el policía. Te estoy dando dinero y me vas a dejar en paz, o a lo mejor te estoy dando dinero y entonces sabes que ahora me vas a dar el doble porque ya te grabé que me estás cohechando. Entonces, no solo te llevo mi coche, sino además te llevo a ti a la cárcel por el intento de soborno. Sí, o sea, sí hay cosas que podrían ser no funcionar si no tenemos la confianza. De hecho, quería poner en esta plática que quizás soy más albañil, en el sentido de que lo que me interesa es eso que se llama el cemento de la sociedad, que son las normas, por un lado, que vamos a discutir después, y la confianza como ese fluido que permite las interacciones y baja los costos en las relaciones. Hace rato se preguntaba sobre las relaciones de pareja, bueno, no pueden existir sin confianza mínima. Hace rato se comentaba acerca de organismos, digamos, subhumanos. Se sabe que la confianza también sucede en al menos otros mamíferos y está, como discutiré después, basada en los estudios con ratas infieles. Las ratas de campo de un cierto lugar en Estados Unidos, cuando tienen altos niveles de oxitocina, se vuelven animales monógamos. Sin embargo, si experimentalmente o por ciertas manipulaciones se baja el nivel de oxitocina central, las ratas empiezan a tener comportamientos más divertidos, poliamorosos. Esta sustancia también se encuentra cuando las madres dan a luz, porque es lo que crea el vínculo entre la madre y su hijo. A lo mejor ustedes ya están enterados de esto, es la mirada, pero es el amamantar, es una serie de mecanismos que generan oxitocina a nivel central y establecen un vínculo que va a ser en principio indisoluble, por lo cual difícilmente desconfiamos de nuestra madre y más de otro tipo de personas alrededor. Entonces, la confianza tiene un mecanismo, se sabe cómo funciona a nivel, digamos, biológico, y se estudia con juegos económicos. El juego más sencillo que se ha hecho, por ejemplo, comparando tribus de la estepa en Mongolia con bantús, con personas en México, en la sierra, es con un juego donde a alguien se le da un dinero, son dos actores, a alguien se le da un dinero y la instrucción es, le puedes enviar a la otra persona que no sabes quién es en principio, ese mismo dinero o una fracción.
Cuando tú la envíes, yo voy a triplicarla, ¿sí? Es una inversión. Tú demandas 100%, yo le doy 300. Y esa persona puede o no devolverte una fracción o todo lo que le envías. Cualquier rango está permitido. ¿Qué es lo que está tratando de expresar este juego económico? La posibilidad de invertir, la posibilidad de que si yo mando dinero, si pongo algo en ti, de regreso voy a obtener lo mismo o más. O sea, a ambos nos conviene. En términos de teoría de juegos, el equilibrio de Nash es no enviar nada. Yo ya tengo 100 pesos. Pero en términos de lo que se encuentra, 5 minutos, encuentra es que las personas que han encontrado a lo largo que a diferencia de lo que dice la teoría de juegos, las personas invertimos en los demás de entrada. O sea, es una cosa muy propia de los seres humanos y está asociado con mercados. Las comunidades, las etnias que tienen un mercado mucho más grande confían mucho más. Mientras más aislada, más cerrada, más de trueque la cosa, entonces hay menos confianza interpersonal. Me voy mucho más rápido porque solo quiero mencionar de esto que la confianza se puede distinguir en 4 niveles, a lo que llamamos confianza intraindividual o autoconfianza. Es yo me voy a cuidar a mí mismo, soy capaz de mí mismo, de verme a mí. La interpersonal, o sea, lo que hemos estado hablando ahora. La confianza intergrupal, que hace rato referí, un policía contra digamos, contra o interactuando con personas de otro tipo, de otra clase social. Y lo que estudian las encuestas mundiales de valores es la confianza generalizada. En general, ¿ustedes dirían que las personas de su comunidad son a quienes se puede confiar o hay que tener cuidado con ellas? Cuando se aplica esta pregunta a nivel mundial, en las encuestas, la siguiente, por favor. Ya ni me voy a detener en las imágenes, disculpen. Una más, por favor. Se encuentran mapas mundiales donde los países son los puntos y se ha relacionado con desarrollo económico. Mientras más confianza, más desarrollo económico. Es una correlación. Los países del norte de Europa, los países arriba tienen mucho más confianza. Los países africanos y América Latina en particular es de las regiones con menos confianza en el mundo. Dentro de América Latina, Perú, Brasil y México son los lugares con menos confianza que se tiene. Entonces, los efectos de una falta de confianza hay mucho más violencia porque el que está enfrente no puede ser benévolo conmigo. Si es pejista, si es López Obradorista, no puede ser bueno de entrada. Si es FIFI, no puede ser bueno de entrada. Existe esa contraposición intergrupal. Hay una falta de legitimidad y desconfianza en las instituciones y se sabe que la falta de confianza interpersonal impacta, por ejemplo, en la legitimidad o el funcionamiento de un sistema político y también en la salud, en el bienestar, porque piénsenlo, vivir en un lugar donde de todos tienes que desconfiar, definitivamente te disminuye la capacidad de estar bien, de la buena vida que se ha estado hablando tanto, ¿no? Y finalmente los costos de transacción económicos, que también son mucho más caros. Hay mucho más que tenía preparado, pero me quiero llegar a la siguiente lámina, por favor. Esta. ¿Cómo analizamos cognitivamente las situaciones de riesgo moral que asumen las normas? Bueno, recordemos que las normas son reglas de conducta que pueden ser explícitas o no. Cuando son descriptivas se refiere a las normas que vemos que todo el mundo ejecuta. Aquí nadie está fumando, pero no hay un letrero que diga no fumar. Simplemente no se hace. Todo lo damos por hecho. Versus cuando está explícito. Y están asociadas a si se ejecuta alguna sanción o no. Les quería platicar un artículo que estamos por sacar en Nature sobre las diferencias en tipos de castigos que aplican diferentes culturas, a ver si en las preguntas puedo mencionar esto. Todas las normas dependen de una percepción de esto es lo que está sucediendo aquí. Las normas es aquello que algunos autores de narrativa mencionan que es como la parte de la cultura que es como el agua para el pez. Han escuchado muchas veces esa metáfora. Si un pez lo sacas de su pecera o de su río, en ese momento se da cuenta que no era, como siempre, el agua lo que estaba rodeándola. Esas son las normas. Cuando visitamos otro país y vemos que en los metros no se paga, no se paga, no hay torniquetes, dices, ¿qué está pasando acá? ¿No? Es un cambio de la visión del mundo, porque son las reglas de conducta debidas. La otra cosa que es importante es que las tomas de decisiones siempre son motivadas cuando estamos hablando de normas. O sea, el procesamiento cognitivo es, en cuanto a normas, sí es
esto me va a traer consecuencias positivas o negativas, esto me lo impusieron, esto es correcto, esto es algo que surge de mi grupo o esto es algo que viene de afuera y me está perjudicando. Y entonces estamos hablando de una comparación ventajosa en el caso de una corrupción. La corrupción sería, pues si no se lo doy yo, si no obtengo yo este beneficio, alguien más va a venir y lo va a obtener, me van a ganar el puesto, se va a cerrar la oportunidad. Esas comparaciones ventajosas son parte del procesamiento cognitivo en términos de normas en situaciones de riesgo moral. Hay una desensibilización moral, todos lo hacemos, está bien, ¿cuál es el problema? El que roba en un caso, pues está distribuyendo, es un Robin Hood, se piensa de esa manera cognitivamente, y hay una reducción de la empatía por la parte que te está sobornando o por la parte que te está ofreciendo, ¿no? Los policías perciben a los que rompieron la norma de manejo como, digamos, una sola entidad, dejan de ver al individuo y ven un grupo, se pierde la empatía y hay un desplazamiento de la responsabilidad, ¿no? No soy yo, es el otro el que me está, todos los que alguna vez estuvimos involucrados en una situación así, es que es el otro el que me está aprovechando, es que es el otro el que me está ofreciendo, para qué se pasa el alto o para qué me está pidiendo. Hay una difusión de responsabilidad de los otros son los culpables. Y todos sabemos que los mecanismos de construir, como decía la primera ponencia, una de las primeras del primer día, nos construimos una narrativa acerca de nosotros mismos en donde somos pues bastante más morales, bastante más racionales, bastante más benévolos de lo que en realidad podemos evaluar. Así que la reducción de disonancia y la racionalización moral son centrales. No hay acto de corrupción donde después no digamos, pues es que al final estuvo bien, ¿no? Regresamos a la casa y me libré de esto, o como muchas veces se dice en México, pues ya no fui un pendejo, no me hicieron pendejo, no fui mal, no fui irracional en este contexto. Y bueno, por supuesto tiene consecuencias culturales muy importantes, de manera que podemos ver no solamente en rituales, en expresiones culturales, sino en la lógica de mayor reputación tiene es quien tiene más capacidad de hacer actos de corrupción sin recibir las sanciones. Ya estamos terminando. La que sigue, por favor. Bien. ¿Cómo cerraría esto? Me faltaron de mencionar varios elementos, disculpen, pero tenemos capacidad de evaluar a través de los juegos y otros experimentos muy sencillos, digamos, viñetas de cómo sería la situación. Tenemos capacidad de analizar cómo piensan las personas acerca de la corrupción y cómo se piensan a sí mismas, y eso nos daría una mayor profundidad en ver por dónde le entramos al fenómeno de la corrupción, digamos, desde el sujeto, desde la gente, no solamente visto como política pública o como porcentaje del PIB que se pierde en actos de corrupción, que es bastante. Tenemos forma de llevar de los juegos y la economía conductual a ciertos mecanismos se han usado para reducir la corrupción en otros países a través de cambio de incentivos y cambio de la perspectiva o del frame que se usa para interactuar con las instituciones. Esto mismo nos permitirá entender por qué algunos agentes gubernamentales específicamente no buscan tanto, digamos, el beneficio inmediato, sino más bien una posición de decisión donde podrían beneficiar a otros que a la larga establezcan redes de confianza, pues para seguir adelante con esta negociación, con este beneficio, ya no tan individual, sino grupal, ¿no? Redes de corrupción, que es lo que ahora se está analizando a través de los países para dejar de pensar a la gente como el responsable moral, sino pensarlo más bien como redes, grupos de personas que intercambian favores y a través de ellos los beneficios secundarios de esta situación. Perdón, había más cosas que decir, pero aquí le tenemos que parar. Bueno, ¿alguna pregunta? Lo que quería contestar, la diferencia de los castigos. Sí, ahí también había una. Sí, tomamos todas las preguntas, entonces sí. Con José y Sí, luego está yo. interesantísimo, no sé que no puedo terminar. Nos sirve mucho para la clase por la. Bueno, por más preguntas, pero si no hay tiempo.
Sí, buenos días. Eh, Viendo el mapa, digamos, que se mostraba en la presentación, entiendo que las condiciones materiales, digamos, de estas personas de Europa, pues generan unas garantías, ¿no? Y estándares de vida que hacen que se genere también de confianza, ¿no? Y que tal vez en nuestro sur, yo soy de Colombia, ¿no? Como que mantener las condiciones precarias de existencia son las que generan también desconfianza, ¿no? Como competencia permanente, ¿no? Entonces, me preguntaba si hasta qué punto, desde un punto, hasta qué punto se puede transformar la cultura para que cambien las relaciones, o si es necesario como un cambio estructural para que las condiciones y la confianza institucional regrese. O sea, si es más como una cuestión de abajo hacia arriba, como bottom up, que llaman, o si es una cuestión más como de ejemplo de las instituciones, que se combata la corrupción de arriba hacia abajo, como cuál sería el camino. O sea, entiendo que tanto como el que da como el que recibe está incurriendo en un acto de corrupción, pero es que el sistema mismo es el que genera las condiciones para que se presenten esos casos y casi, casi que se volvió algo inserto en la cultura, ¿no? Una práctica muy cotidiana. O sea, ya nadie se espanta porque alguien le dé dinero a un policía, ¿no? O sea, y eso no es el caso, eso es como casi que la impronta en América Latina. O sea, la relación entre las instituciones y la corrupción es casi que natural, ¿no? O sea, pero entonces la transformación ¿por dónde vendría? Vendría por la cuestión cultural, como una mejor educación en principios, en ética, en esto, o tal vez unas normas más estrictas de vigilancia y de veeduría ciudadana sobre el poder y el control de las instituciones. Muchas gracias. En el seminario que tenemos en la UAM, discutimos un artículo muy interesante que hace un análisis de no solo las políticas y acciones que se han intentado para reducir en los diferentes países la corrupción, sino cuál ha sido su resultado y sobre todo desde cuál enfoque lo estaban. Quizá no me alcanza el tiempo para sintetizar, pero muy rápidamente y por supuesto la referencia la podemos tener para que lo profundices. No va por el lado de la vigilancia ciudadana, no va por el lado de digamos, de arriba hacia abajo, tampoco va por el lado solo de educación, ¿no? Porque un poco la ponencia lo que intenta decir, necesitamos entender cómo lo ve la gente a partir de que amplíe la mirada o la perspectiva cognitiva. Si yo digo, estoy dando un dinero para esto, tengo que darme cuenta que al salir de una situación de corto plazo, pongo en riesgo al grupo de largo plazo. Es solamente, digamos, en ese sentido más sociocognitivo que podríamos decir, hay cosas que tiene que volver a ver el actor y si no sirve la educación, y si no sirve la persuasión, y si no sirve las políticas públicas, pero necesitamos ver si el efecto está sucediendo en quienes están involucrados en el acto de corrupción. ¿Por qué no funciona solamente, digamos, la vigilancia, el mayor castigo? ¿Por qué no más años de cárcel o quitar la prisión preventiva para quien incurre? Porque los castigos se vuelven entonces barreras de entrada más altas que permiten entonces cobrar más, ¿no? Si en lugar de llevarse a mi coche al corralón, pues, me brinqué un alto porque circulé el día que no me tocó, entonces me van a quitar el coche, entonces el policía me va a cobrar más, costar más. Pero no es una cosa que se solucione, digamos, con más castigos en ese sentido o con más supervisión. Tiene que haber una supervisión o una predisposición interna a esto, nos va a tener consecuencias posteriores. Tiene que ver con la charla de la sesión pasada, en el sentido que los freeriders permitirían, digamos, adaptaciones de largo plazo, mientras que los cooperados quizá permitan la sobrevivencia inmediata en un momento del tiempo. Pero ahí a ese modelo, mi tesis de doctorado fue justamente evolución de la cooperación, habría que agregarle la competencia intergrupal, porque los biólogos tienden a ver, digamos, a la especie, a la comunidad, etcétera, pero nos faltaría la ecología, que estaría aportando un poco esta psicología social más normativa, externa. No sé si por ahí. Los castigos. Eh, Gracias. Mi pregunta es muy breve y tiene que ver con
creo que mencionaste, Carlos, como distintos, Es que ¿qué? hay interferencias, sí, sí. Ok, sí los junto. Creo que mencionaste como distintos, como niveles en confianza, ¿no? Que empieza de autoconfianza, como y confianza en el grupo y todo eso. Y ya ves que hay como literatura que sugiere que, por ejemplo, que una baja confianza en las autoridades conduce a una baja confianza generalizada, ¿no? O sea, si nosotros no le confiamos a la presidenta, en general tenemos baja confianza en general con todas las personas. Pero, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que habría otro tipo de correlaciones entre esos niveles de confianza? Por ejemplo, en qué tanto la autoconfianza, por ejemplo, implica confianza en el grupo o en la confianza generalizada. Me gustaría que nos dijeras un poco más sobre eso, por favor. Muy interesante la pregunta y más bien es una pregunta de tipo empírica, me parece. Y lo que yo recuerdo de la literatura es más bien la flecha es ascendente. Que tú crezcas en una familia donde hay una confianza y no hay engaño y no hay, digamos, abuso de unos contra otros, es más probable que te lleve a salir a la calle y pensar que en general la gente es de confiar. Y eso es más probable que te lleve a pensar, las autoridades, alguna de ellas, la mayor parte de ellas es benevolente, quiere el bien del pueblo. Y así, pienso que pero es una pregunta abierta. La literatura que yo conozco solamente trata dos niveles, especialmente el interindividual y el intergrupal. No hay tantos estudios hacia... Lo que nosotros hicimos fue meter al resonador con Roberto Mercadillo a personas para que jugaran el juego de la confianza y el resonador nos permitía ver qué cortezas estaban más en funcionamiento en los juegos intergrupales. Encontramos una cosa rarísima. En estudiantes de la UAM se confiaba más hacia el exogrupo, a estudiantes del TEC, que era parte del juego, y menos en su propio grupo. O sea, la desconfianza es parte de un cierto entorno social como más carenciado, más problemático, donde hay menos interacciones. Eso facilita entender porque después no se confía en autoridades de diferente tipo, incluso dentro de la universidad, y se generan problemas pues, de diferente orden, por ejemplo, para gestionar los casos de abuso sexual o de acoso o de malas calificaciones o lo que sea. Pero es un tema pues, de entrada, no confío en la gente que está alrededor. Entonces pienso que es causal hacia arriba, pero es empírica, abierta. Bueno, muchas gracias.